curso en defensa de la tauromaquia. Abordaremos temas de relevancia para la defensa de la tauromaquia desde distintos frentes y disciplinas, de la mano de especialistas y personalidades del ambiente taurino. A lo largo de los próximos 3 meses, podrás adquirir conocimientos teóricos y herramientas importantes para la argumentación y debate de temas taurinos. La importancia de conocer y comprender de manera amplia cada una de las temáticas que en este curso se ofrecen es imprescindible para poder seguir preservando la cultura de la tauromaquia. En el módulo A, aprenderás sobre los aspectos jurídicos en las primeras 3 clases, junto a abogados y catedráticos. En el módulo B, la comunicación será el eje central. Redes sociales, evolución de la tauromaquia y la censura serán abordados aquí. El medio ambiente y el bienestar del toro son temas del módulo C, que serán abordados por ganaderos. Por último, el impacto socioeconómico que tiene la tauromaquia y las actividades que de ella derivan son parte del módulo D. Este segundo curso es interdisciplinario y nutrido en temas de relevancia y vigencia para la defensa informada y consciente de la tauromaquia. Estamos listos para comenzar. La defensa jurídica e institucional de la tauromaquia son posibles gracias a tu donativo. Te invitamos a hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, Tauromaquia Mexicana. Asimismo, entra a la app Soy Taurino, dedicada a los amantes y promotores de la tauromaquia en el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo curso de defensa de la tauromaquia. Otro martes que aquí estamos para aprender, ahora sí que para aprender sobre tauromaquia, para conocer, para saber tener argumentos y ahora sí que conocimiento es defensa. Hoy ya estamos en el módulo C, que es de bienestar animal. Hoy vamos a hablar de lo que es la gestión, administración y manejo de una ganadería de toros de lidia. Y para ello tenemos como invitado a Eduardo Martínez Urquidi, ganadero de Los Encinos. Hola Eduardo, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, me da mucho gusto compartir la presentación contigo, que seas la coordinadora de la presentación. Espero que sea de interés para todos los que nos acompañan esta tarde, noche. Y bueno, pues listo para platicar mis experiencias como ganadero, que espero que sean sirvan de argumento para la defensa de la fiesta, que todos los días la tenemos que hacer. Claro. Y bueno, nada más como me imagino que ya muchos aquí conocen a Eduardo, pero vale la pena que se sepa que él es fundador y consejero de Tauromaquia Mexicana, vocal en el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia y, por supuesto, ganadero de Los Encinos, ganadería que se funda en 1991 en el municipio de Pedro Escobedo, con 80 vacas de San Martín y 2 toros. Hace una importación en 1996 de sangre de Buendía y Camino, origen Santa Coloma. Se importan 22 vacas y 2 toros. Y en 1997 importa 8 vacas más. Posteriormente compra ganado de San Martín y mencionar que la ganadería debuta en 1996 en Puerto Vallarta, México, y su debut en México, en la Plaza México, es en el año 2000. Y ahora sí, un comercial, si quieren saber más de toda esta importación y todo lo que ha hecho el ganadero, los invitamos a ver Redes Culturales Taurinas, donde hay un programa muy amplio y muy, muy interesante sobre todas estas importaciones y la ganadería de Los Encinos. Y bueno, pues ya está aquí también Fer. Hola Fer, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches Eduardo, qué gusto saludarte. Fernanda, igualmente me da gusto compartir pantalla contigo y reunión. Gracias. Bueno, pues el micrófono es tuyo, Eduardo, adelante. Muchas gracias. Pues nada más les pediría si me ponen mi presentación, porque creo que ya no está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no sé, quien está manejando los controles y pueden poner la presentación. Hasta hace un momentito estaba. Y ya la No se quitamos. quedó. Ay, Dios Bueno, mío, a veces... deja ver si latino, porque no soy el más... ya. Ahí está. No soy el Ahí más está. diestro para esto, perdón todos, pero esto estaba listo hasta hace un rato. No, ahí está, pero Andrea siempre nos hace así una magia y nos apoya muchísimo con esto. A ver. Ahí está. Ahí está, pero no está bien, ¿o sí? Listo. Ahora sí ya está bien. Ahora sí ya está bien. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.
a todos los que están participando en esta reunión, como dije hace un momento. Vamos a hablar de la parte de la ganadería, cómo se maneja una ganadería, cómo se gestiona, cuáles son las diferentes etapas de los animales que viven en una ganadería para en algún día convertirse en el producto final, al fin y al cabo, que es el toro que la mayoría de los aficionados pues ven en la plaza. La fiesta pues no nada más se defiende en la plaza de toros. Yo creo que la mayor defensa de la fiesta está en conocer sus orígenes, tanto en el campo como en su historia, pero los orígenes del toro de lidia y el manejo del toro de lidia en el campo es fundamental para poder hacer la defensa de la fiesta. Y esa parte me toca hoy, y por lo tanto, pues les voy a explicar lo que es el manejo de la ganadería de toros de lidia. Vamos a dividir la reunión en 4 puntos, que es el ambiente en el que se desarrolla un toro de lidia, los diferentes periodos de ubicación del ganado en la ganadería, dónde se encuentran, dónde están, qué es cómo se van desarrollando, qué les vamos dando de alimentación, que sería la tercera parte de la plática, y por último, brevemente la cuestión de sanidad, ¿sí? Entonces, esos serán los puntos principales que vamos a tratar el día de hoy. Partiendo de la idea de que los que estamos aquí somos todos aficionados a los toros. Algunos de ustedes habrán estado en una ganadería de toros, varios habrán ido a una tienda, y eso pues les da una imagen clara de cómo se maneja el ganado de lidia en el campo. Obviamente el ambiente en el que se desarrolla el ganado de lidia, que siempre lo comentamos una y otra vez, que es una de sus grandes cualidades, la ganadería de lidia es una ganadería extensiva, o sea, no es una ganadería de corral, lejos está de ser una ganadería de corral. Los que más tiempo pueden estar en un ambiente más o menos restringido, que no es tanto como lo que es el ganado de carne, por supuesto, es la última etapa del toro en el momento, en la época de su que le llamamos terminación, que está en el cebadero. Pero bueno, un animal que nace en una ganadería de toros de lidia vive principalmente en agostadero o en praderas extensivas. Cualquiera de esos videos que vemos de todas las cadenas americanas o internacionales que hablan de la ganadería extensiva, que hablan obviamente del ganado de carne, principalmente el ganado lechero, pues se quedan cortos con lo que es una ganadería de lidia, ¿no? La ganadería de lidia verdaderamente es una ganadería extensiva, poco publicitada, por desgracia, por la situación de la fiesta de los toros, pero es la verdadera ganadería extensiva en el mundo. Por la rusticidad de las vacas, principalmente de esta raza de animal, por lo poco que se les maneja, por lo que se les deja precisamente en la extensión, es un animal que cuando va a parir, que por ahí vamos a empezar, por la etapa de nacimiento a toro, una vaca cuando va a parir, lejos de ayudarle para parir, como podrían ser las vacas de carne en algunos casos, o la vaca lechera en la mayoría de los casos, muy al contrario, este animal prefiere aislarse para parir, normalmente se separa de las demás vacas con las que está, hasta medio se esconde, si tiene oportunidad, hasta se medio esconde para parir y para proteger a su cría los primeros días. La cría, una vez que nace y pasan 2-3 días cuando es oportuno y cuando la vaca se separa de ella, que va a tomar agua, que va a comer, etcétera, en que podemos agarrar a la cría sin tener un riesgo nosotros de que se nos venga encima la vaca, pues días después de nacida precisamente se le pone un arete o corotal, que también se le llama, para su identificación, y se le dan los primeros cuidados sanitarios, tanto en cuestiones de minerales, de vitaminas, así como alguna otra cuestión sanitaria que sea necesario de acuerdo con la zona en que se desarrolla la ganadería. Hay una cuestión importante, este crotal, que antes era un número que le poníamos en la ganadería, que llevábamos nosotros numerando el crotal, ahora
Ahora hay un programa nacional, de acuerdo con la ley ganadera, que es lo que llamamos SINIGA, que es un sistema internacional de identificación de los animales. Y entonces, cada zona, cada unidad pecuaria tiene unos números de identificación, y luego cada animal de la ganadería tiene un número de identificación en particular. Esto nos lleva a saber la trazabilidad del animal en cualquier lado del mundo. Podemos saber hasta de que nace hasta que llega, por ejemplo, el ganado de carne para que de consumo humano, podríamos saber exactamente a qué estante llegó ese animal desde su origen hasta el estante de venta, hasta dónde llegó, gracias a esta identificación. Esta identificación es obligatoria, como les digo, se llama SINIGA. Tenemos que pedir estos aretes a la Secretaría de Agricultura, nos los da la Secretaría de Agricultura y nosotros tenemos que ponérselo a cada animal y reportarle a qué animal le tocó. Eso es, como decía yo, en los primeros días de nacido. Un animal de lidia cuando nace es muy chico. El animal del toro de lidia, el animal de lidia es un animal en general muy chico en proporción al tamaño de los demás bovinos y nace muy chico. Es un animal que nace más o menos de unos 20, 18 kilogramos y que tiene un desarrollo muy lento en los siguientes meses. Se desarrolla al pie de la vaca, no como pasa, por ejemplo, con las vacas lecheras, que el animal, una vez que ha tomado el calostro, se le separa de la vaca lechera y se le da de comer en una caseta muy chica, donde solamente está comiendo para su desarrollo. Aquí no. Aquí los siguientes 6 a 8 meses, el animal se queda al pie de la vaca, hace la vida en la vaca, o sea, en el cerro, una extensión, en una cuestión extensiva, vive de la vaca. ¿De qué vive? Pues vive de la leche de la vaca. Es el alimento principal. Es un animal que naciendo de 20 kilos, a los 6 o a los 8 meses llega a pesar de 60 a 80 kilos los mayores. Pero vamos a pensar que el peso más o menos promedio al destete después de 6 meses a 8 meses vienen siendo 60 kilos. Una vez destetado, el animal se lleva a cabo el herradero. Por ejemplo, en mi práctica yo desteto, vamos a suponer 6, 7 meses desteto, los dejo un par de meses en un corral adecuado para los animales de este tamaño, dándole una alimentación especial, principalmente con un alto grado de proteína, para precisamente permitir su desarrollo. 2 meses después de que desteto, que el animal se ha recuperado de la separación de la madre, es cuando yo los cerro, cuando ya están más fuertes, han pasado el estrés del destete y entonces los animales están más fuertes para esto. Al momento de herrar el animal, que es marcar, ponerle a fuego el número que le va a tocar, se le pone el fierro de la casa, o sea, el fierro de la ganadería, se le pone algún distintivo del año en que nació. Yo hace muchos años, por ejemplo, pongo el guarismo. No es obligatorio poner el guarismo en México, pero yo desde el año de 1997 pongo el guarismo. Hay ganaderos que ponen letra en México. En España, como ustedes saben, es obligatorio poner el guarismo. Aquí no lo es. Yo sí lo hago, entonces pongo el número que le correspondió, el guarismo del año en que nació. Por ejemplo, hoy, lo que nace en el año 2023, pues yo le pondría el guarismo 3, ¿sí? Y le hago una cuestión de un tratamiento sanitario. Le pongo vitaminas, minerales, lo desparasito, le pongo alguna sustancia en el cuerpo para protegerlo de la mosca y de cualquier otro parásito, cualquier otro animal que se le pueda subir, como es la garrapata, etcétera. Y a partir del herradero, que estamos hablando ya de un animal entre los 8 y los 10 meses, a partir de ese momento separo machos y hembras.
en que los cuales llevarán una vida totalmente separada durante el resto de los años. Las hembras no vuelven a estar con el macho más que con el semental que les corresponda, y los machos no vuelven a estar con hembras a menos de que sean sementales. En algunos casos se llevan hasta en ranchos diversos o en áreas muy separadas de la ganadería. Así lo tengo yo. Yo tengo separado totalmente los machos de las hembras para no tener riesgos de que estos salten y vayan a cargar una vaca, y aparte llevan un manejo totalmente diferente. Entonces, yo en mi caso lo tengo totalmente separado. Tengo un rancho con una distancia del otro de unos 3 kilómetros, y por lo menos toda la primera parte de vida de los machos la tengo en otro rancho una vez que han sido herrados. Aquí tenemos un grupillo de crías. Como ustedes ven, está una vaca, un par de vacas atrás, una echada y otra parada, las cuales pues son en la edad en que viven con sus madres, se agrupan siempre. Las crías juegan, pelean, empiezan a pelear, jugando, pero empiezan a pelear, van teniendo su desarrollo, todo mamándole a la madre. Ya como a los 4 meses pueden empezar a comer cierto tipo de alimento, pero en un principio todo es mamándole a la madre. Aquí tenemos crías que, como les digo yo, se juntan mucho entre ellas, se separan de las madres en el mismo corral amplio, se separan de las madres y están mucho junto a ellas, ¿sí? Un animalillo que ya tiene su actitud de bravura, como ustedes ven en la fotografía, que desde que nacen empiezan a braviar. Si uno los separa, al aretarlos, etcétera, cualquier cuestión de manejo que les tenga uno que hacer, bravean y es muy fácil que se le vengan a uno encima los animales. Voy a comparar aquí algunos animales de carne, nada más para que tengan ustedes la diferencia del tamaño que puede tener un animal de carne en comparación con el toro de lidia. Si ustedes ven el becerro del lado izquierdo, pues tiene las manos y las patas muy largas. Es un animal no muy gordo todavía, porque acaba de nacer, pero es un animal mucho más grande que el toro de lidia. Este animal puede haber nacido del doble del peso del machito de lidia, que decíamos que tenía peso por ahí de 20 kilos. Usted puede tener 35, 40 kilos fácilmente esa cría. Aquí está el otro con su madre recién nacido, pero ya les ven ustedes un tamaño muy diferente al que tiene el toro de lidia. Esta raza que le están viendo ustedes es una raza cimental, que es una raza muy grande. Esta foto es muy ejemplificativa. Tenemos la madre cimental, el becerro hijo de esa vaca, y un becerro bravo, o sea, de lidia, que tuvo problemas la mamá para amamantarlo, y solo pegué yo a la vaca cimental para que lo amamantara ella, o sea, para que sea su nana, para que sea su nodriza. Aunque ustedes no lo crean, estos dos becerros tienen una diferencia de nacidos de 3 días nada más, para que vean el desarrollo que tiene un becerro manso contra un becerro de lidia, el cual su crecimiento es muy lento. Como les decía yo, del herradero, la cría hembra pues se manda un potrero en que permanecerá ahí aproximadamente 1 año y medio, sin mayor contacto con el hombre. Viven ahí, al mandarlo tiene más o menos 1 año, porque también después de herrado se le deja 2, 3 meses para que se reponga del manejo. Si tiene 1 año, pues se deja 1 año y medio más en un potrero totalmente aislado, esa camada, para después, en su momento, en la época de seca, le ayudamos un poco para que coma, y si no, pues simplemente se está alimentando con el pasto. Si la seca aprieta y hay menos pasto seco, pues se le da obviamente un complemento alimenticio para que no tenga problemas con su desarrollo, independientemente de que se le den siempre sales y minerales indispensables para su desarrollo. A veces se les hace un manejo sanitario, si lo consideramos necesario, según como venga el año, lo que haya llovido, lo húmedo que esté el ambiente, en fin, se les hace un manejo sanitario, y si no, se les deja el 1 año y medio
totalmente sin tocarlas, cuando mucho, como les decía yo, dándoles de comer en ese periodo. No han cumplido las vacas más o menos entre 2 y 2 años y medio, las hembras se tientan. Ya sé que varios de ustedes han estado en ganaderías, ya han estado en tientas. Esto quiere decir, se les hace una prueba de calidad en la cual se ve su comportamiento. Se hace en un ruedo que se llama tentadero, que tenemos todas las ganaderías construidos el ruedo especialmente para el caso. Se torea la vaca. Si cumple con el estándar adecuado que el ganadero quiere de su comportamiento, o sea, cómo se comporta en la pelea con el caballo, se le pica igual que en la plaza, con ciertas características especiales, se pone el animal a una distancia mayor, se le dan los puyazos que uno considere que es necesario para probar su bravura, para ver cómo pelea en el caballo, a qué altura pone la cabeza en el peto. Si la pone, vamos a ser muy elementales, por arriba del estribo, a la altura del estribo o abajo del estribo. Se le da una calificación de menor a mayor, entre más meta la cabeza abajo del estribo, o sea, hasta abajo del peto, pues se considera mejor. Si pelea perpendicularmente con el caballo es mejor. Si embiste con consistencia y no cabeceando, también es mejor. Si se arranca de largo, el ritmo como que se arranca el caballo, en fin. Todas esas cuestiones y otras más se califican de acuerdo con los gustos del ganadero. E igual con la muleta, se torea después con la muleta y también se ve el recorrido de la vaca, dónde coloca la cabeza al principio del muletazo, o sea, el embroque, cómo la lleva durante el muletazo, cómo termina la cabeza al final del muletazo, qué tanto dobla las manos para tener más ritmo, qué recorrido tiene, hasta dónde llega su recorrido, en fin, con todos esos estándares de comportamiento, pues las que pasan el estándar de comportamiento y tienen una calificación aprobatoria, se quedan para pie de cría, y las que no lo pasan, pues se destinan al rastro, inmediatamente se van al rastro. Sigue siendo un animal muy chico en proporción, nunca es un negocio de carne. El negocio de carne, el ganado de lidia no existe, porque su rendimiento es muy bajo, aunque su carne es bastante buena, muy magra, muy buena, muy sana, y más ahora que está de moda todas las cuestiones, pero su rendimiento es muy poco el rendimiento, o sea que se va al rastro días después de tentada, y las que no, pues se quedan en el lote especial de vacas aprobadas para posteriormente estar en el lote de pie de cría. Estas pueden ser 3 vacas de tienta, o sea, son 3 vacas de tienta, las están en la fotografía. Más o menos es el tamaño que tienen. Yo acostumbro despuntarlas en el momento de la tienta para que no vaya a haber accidentes, porque algunas de ellas están muy astifinas y puede haber un accidente en la ganadería, cosa que no quiero. Ya me ha pasado y desde entonces tomé la decisión de despuntar las vacas. Y es muy especial porque aunque una vez despuntadas tardan más o menos unos 2 años y medio notándose el despunte, posteriormente les crecen los cuernos, en particular los pitones, y no se les nota absolutamente nada. Vuelven a ser astifinas, vuelven a crecerle los cuernos, hasta se estimula el crecimiento de los cuernos, como cuando uno le corta el casco a un caballo cuando lo va a herrar, que crece más rápido cada vez el casco. Así pasa con las vacas. En fin, este es el tamaño más o menos en que se tienta una vaca en la ganadería. Las vacas que vean ustedes de lidia son de la misma edad que de las fotos que están viendo de Simmental. Y obviamente no hay proporción en cuanto al tamaño. Mientras las otras pueden tener esta altura en su vida, cuando mucho 200 kilos, esta que ustedes están viendo, pues fácilmente pueden tener entre 350 y 400 kilos por su anchura, su tamaño de hueso, su capacidad de carne, es totalmente diferente al ganado de lidia.
Una vez que las hembras, como decíamos, son aprobadas, pues entran al lote de pie de cría y se juntan con las vacas que ya están en esa función. A partir de ahí y hasta su fallecimiento, se dedican exclusivamente a la reproducción. En el momento, si uno no está su hato en crecimiento, o sea, el número de hembras de pie de cría no está en crecimiento, porque uno ya tiene, vamos a suponer, yo tengo 240 vacas de pie de cría en la ganadería y no voy a crecer, comprenderán ustedes que cada vaca que yo apruebo para quedarse cada año es la misma vaca que tengo que sacar de las que ya están en pie de cría. ¿Cuáles elimino yo del pie de cría? Pues las más viejas, algunas que no me han parido consistentemente, algunas que sus hechuras no me gustan, ¿sí? O las que me han dado crías malas. Recordemos que en la tienda lo que se hace más que probar en sí al animal que está en la tienda, comportándose, lo que se está probando es al padre y a la madre. Como ustedes bien saben, el toro y la vaca solamente se torean una vez en la vida. Por lo tanto, es el único animal de comportamiento que solamente se comporta una vez. Por lo mismo, nunca podremos saber cómo se va a comportar en otras condiciones, como sí puede ser, por ejemplo, con el caballo de salto, con el caballo de carreras, con el gallo de pelea, con algunos animales de exposición que saben que se presentan algunos días mejor que otros, que corren mejor que otros. Unos les gusta correr por dentro y otros por fuera. Unos les gusta correr con la pista seca, otros les gusta correr con la pista húmeda. En fin, si los obstáculos puestos de tal manera le vienen mejor a un caballo que a otro. Bueno, pues aquí no hay otra oportunidad. Es el único día que se comportan. Y por lo tanto, si es el único día que se comportan, al que estoy juzgando severamente es al padre y a la madre, porque a mí lo que me interesa más que cómo se comporten, me interesa cómo van a dar, porque es lo que a mí me va a servir al momento de lidiar un animal. Al momento de lidiar un animal, el que me va a dar el comportamiento de ese animal en la plaza es padre y madre. Por lo tanto, soy tan severo con el animal que está comportando en la tienda como hembra, como con el padre y la madre. Si sale una vaca mala en la tienda, es muy posible que yo elimine también a la madre y ponga en duda si voy a seguir padreando al padre. Entonces, las que ya pasaron ese momento, eliminan alguna de las que ya está, porque mi hato respecto al pie de cría no va a crecer de 220 vacas. Por lo tanto, la selección es sumamente estricta, tanto para las que llegan como para las que ya están. La vida de la vaca se separa claramente en dos periodos. Una, cuando está con el toro en el empadre, y otra, cuando deja el empadre y se juntan todas las vacas. Por el clima en México, los empadres normalmente se dan en el periodo de verano a otoño. Más o menos son de 6 a 7 meses de empadre, que podemos empezar más o menos entre junio y julio, y venimos sacando los animales de las vacas con el toro en diciembre. Más o menos son los periodos que están las vacas, o sea, el segundo semestre. ¿Por qué? Principalmente por la lluvia. El campo está mucho mejor, las vacas están en mejor estado, es cuando no se les tiene que estar ayudando para que coman, y entonces están mucho mejor con el toro, no se les molesta, están en el potrero, y es la época buena para cargarse las vacas. Una vez que acaba este periodo y empieza el invierno, termina el otoño, empieza el invierno, se retira el toro y las vacas, y se vuelven a juntar estas en algún lugar en que, como les decía yo en un principio, se les pueda ayudar, si es que la seca está muy fuerte, dándoles de comer,
y también para darle su tratamiento sanitario, ¿sí? Y también porque viene la época de parición. Entonces, en la época de parición nos gusta tenerlas en cierto lugar donde las vacas paren más a gusto y las podemos proteger más de los depredadores, perros salvajes, que los hay en muchas ganaderías. En la mía lo hay porque hay poblaciones cercanas, o coyotes principalmente. Son peores los perros que los coyotes para este efecto. Y entonces las tenemos ahí las vamos a ayudar, como decía yo, y las vamos a estar vigilando en su parición. Aquí tenemos las vacas en la época de padre. Aquí están todas las vacas. En la foto de la izquierda se ve una visión mayor, en una pradera pues muy buena. Las vacas, como las ven ustedes en el lado derecho, pues están en un excelente estado. Es su mejor momento para entrar en calor. Resueltos sus problemas físicos de conservación, pues obviamente es más fácil que entren en calor y en periodo de reproducción. Pueden ver más fotos, que son fotos tomadas en mi rancho, obviamente. Estas son 2 vacas adultas, ya totalmente en periodos de gestación. Y bueno, pues obviamente la diferencia con una vaca de carne pues es notoria, ¿no? Ustedes ven mucho más finos los cabos, o sea, las patas mucho más finas, las manos mucho más finas, la nalga de la vaca es mucho más estrecha, el cuadril de la vaca brava es mucho más estrecho que un cuadril anchísimo que tiene la vaca de carne, la hondura de la vaca de carne es mucho mayor que la de la vaca de lidia, la altura de la vaca de carne ni se diga. En fin, son animales, el de lidia es un bovino muy pequeño en proporción a todos los demás. Esa es la vida normal y brevemente relatada de una vaca. Ahora vámonos con el macho. Como yo les decía, viven junto con las vacas, con las becerras, hasta que son herrados. A partir de ahí empieza una vida independiente. Una vez que se erra el macho, se manda con sus demás compañeros de camada a un potrero con la mayor extensión posible según las posibilidades de cada quien o el rancho que tiene, precipitación, extensiones de terreno, en fin, lo que ustedes gusten y manden, que marca el tamaño de las ganaderías. En ese potrero van a pasar los 2 años y medio siguientes de su vida. Si tomamos en cuenta que esos animales los van a subir más o menos al año o al año 2 meses al potrero, pues los próximos 2 años y medio, dígase hasta que tienen entre 3 años y medio y 4, van a estar en absoluta libertad y con el mínimo manejo. Según los climas, hay algunos en que por cuestiones de garrapata, otra cuestión, los tienen que manejar. Hay otros en que, pues, si tienen agua estancada y no corriente, hay que estar desparasitando, pero pues una u otra cosa se hace con la menor molestia al animal. Yo, por ejemplo, desparasito y lo hago para ellos cada año. Las vacas lo hago cada 6 meses. Los toros lo hago cada año. Los subo, cuando los suelto al potrero los desparasito. Al año más o menos, en una época de seca, cuando los voy a manejar para darles cambiarlos, para empezarles a ayudar en la seca con algo de alimento, los vuelvo a manejar en cuanto a la cuestión sanitaria. Pero nada más eso, no se les maneja más. Pues viviendo los toros en ese paraíso que es sus 2 años y medio en el potrero, más o menos a los 3 años y medio, se llevan a una zona de la ganadería en donde están los cebaderos, que son obviamente corrales más chicos, de media hectárea a 1 hectárea, según cada ganadería, donde se va a hacer un proceso de ceba, o sea, el terminar los toros. Se les va a dar una alimentación especial para que los toros terminen de estar en condiciones para poder ser lidiados.
En los cebaderos están entre 7 y 12 meses, según el tamaño del animal cuando bajó del cerro, según la finalidad que va a tener el animal en la plaza, si va a ir a una novillada o va a ir a una corrida, según el tipo de corrida y el tamaño que tenga que presentar el animal. Todas esas condiciones pues, se van valorando para tener toros para una plaza de primera o para una plaza de segunda. Esto va muy relacionado al tamaño del animal, su tamaño físico, así como a lo que es la reata, lo que es su pedigrí, lo que trae de padre y madre, toda la cuestión genética de que el comportamiento esperado que tenga este animal. De todos los animales que subimos al cerro en su momento y los que bajamos, vamos perdiendo en el camino, por angas o mangas, más o menos el 60%. O sea, si subimos 100, acabamos bajando al cebadero entre 60 o 70 animales. ¿Por qué? Pues porque tal vez algunos se descornaron, tuvieron un problema de desarrollo de pitones y ya los escogimos cuando estaban en esas condiciones en el cerro, los bajamos, los mandamos a un festival o los toreamos en el tentadero según su estado, tienen alguna enfermedad y los tenemos que sacrificar, los probamos para sementales, siempre en cada camada de estas, pues cogemos por su desarrollo, sus hechuras y sus papeles, sea su pedigrí, animales para torear en el campo, para probarlos para sementales. El hecho es que estamos que entre un 60 y un 70% de lo que subimos al cerro, lo que va a llegar a la plaza. O sea, si subimos 100, repito, llegarán 70. Si llegan 70 animales a la plaza, eso representa más o menos entre el 7 y el 8% de todos los animales que hay en la ganadería. Por lo tanto, solamente el 7 u 8% de los animales que tenemos en la ganadería llegan a la plaza. No pasa lo que en el caso del ganado de carne, que en virtud de que su vida es muy corta, 16 meses más o menos, para que lleguen al matadero, con una pérdida muy corta en el camino, porque en primer lugar, aunque sean grandes, esos chicos los voy a mandar al matadero, lo único que puede ser es que se afecte la cuestión de cuánto me pagan por ellos, pero en lo corto de su vida tienen menos riesgos, no pelean, tienen una vida mucho más controlada el animal de carne, por lo tanto prácticamente todo el animal de carne llega al matadero y representa en ese momento más o menos como el 40-45% de todos los animales que hay en una ganadería de carne. En el caso nuestro, representa más o menos como el 7 al 6% de los animales que tenemos en la ganadería, lo que llega a lidiarse en una plaza. Aquí tenemos un toro que diríamos ya rendido, ¿no? Listo para la plaza. Está totalmente desarrollado sus astas, su tamaño está a su peso máximo, está en la edad ideal para lidiarse, que es entre 4 y 5 años, 5 años y medio. Después empieza a vegetarse el toro y obviamente su condición física y su fortaleza no es la misma que la de un joven en todo su esplendor como estos dos toros, con toda la seriedad necesaria para ir a la plaza. Y esto podríamos decir que es un toro que está en perfectas condiciones para la lidia, que se ha pasado entre 8 y 12 meses en el cebadero, comiendo una alimentación especializada, ad hoc para el toro de lidia, para que vaya creciendo poco a poco. Es el final del toro y ya les demostré y les enseñé cuál es el final de la vaca, o sea, en el esplendor para reproducir. Este es el momento ideal del toro que estamos viendo para investir por la cuestión. ¿Cómo se nutre el ganado de lidia? Aunque es un bovino que tiene las características
iguales que cualquier otro de su raza, pero sin embargo, por su lentitud de crecimiento y su objetivo final, que en algún caso, que en el caso de los machos es la lidia, sí lleva cuestiones diferentes. La parte principal quizá en la cuestión es de que desde el principio la vaca de lidia da mucho menos leche que la vaca de carne, para no meternos a la vaca lechera, que obviamente el objetivo de la vaca lechera es dar leche, ¿no? La leche de la vaca de lidia es muy grasosa, por eso permite el desarrollo del becerro, y la vaca de carne es una leche mucho menos grasosa, y por lo tanto el animal demanda mucho más cantidad de leche de la madre, ¿sí? Como cualquier bovino, ustedes saben, va a acabar siendo rumiante, pero no nace como rumiante. Es una evolución que lleva entre al 4º al 6º mes, y por lo tanto, en su primer periodo, solamente mama leche, como cualquier mamífero, y después cuando empiezan a madurar sus estómagos, empieza a comer otro tipo de alimento. Ahí ves que al becerrillo de 2 meses se le ve, aparenta que está comiendo el pasto, pero no, simplemente una imitación a la madre. No come nada. En los primeros meses solamente come leche. Después, ya como al 4º mes, le empezamos a dar algún suplemento y sí lo empiezan a consumir, y ya empiezan a consumir otro tipo de alimento como a los 6, 7 meses. A partir de ese momento, dejan de comer leche. Un animal que ha desarrollado ya sus estómagos y por lo tanto es rumiante, deja de tomar leche y él solo se estaría destetando. Obviamente la nutrición es fundamental para el desarrollo, ¿sí? Para que ser más fuerte ante las enfermedades y tener una mayor longevidad en su vida. Eso depende todo desde el principio, la alimentación que se le da a los animales para que tengan todas las cuestiones las vacas. Y el macho, pues obviamente, la mejor alimentación que tenga desde chico le permite desarrollar toda su cuestión ósea, los músculos, y bueno, se le va a dar la fuerza que va a necesitar en el momento que se le va a exigir a sus 4 años y medio en la plaza, para dar el espectáculo con un desgaste físico muy importante durante los 25-30 minutos que dura la lidia. Las vacas seleccionadas para reproducir, como les decía yo, ya que el desarrollo de la vaca lidia es lento, lo más conveniente es no cubrir las vacas en los primeros 2 años y medio, hasta que tienen un peso adecuado, más o menos de unos 210 kilos, cuando la vaca está en condiciones de empezar a tener un desarrollo adecuado para que la vaca se pueda ser cubierta por el toro, ¿sí? Para que pueda realmente, tanto ella físicamente seguir teniendo desarrollo, y también para que pueda criar en su vientre al becerro. Más o menos las vacas adultas no pasan ya las muy grandes pasarán de 350 kilos, pero lo normal que es que pesen como 350 kilos. Y una vaca que podríamos pensar que entra a la progenie, a reproducirse, más o menos a los 3 años va a tener un peso de unos 210 kilos, o sea, ya un poco más de la mitad de lo que va a tener
cuando adulta, pero será hasta la adultez de unos 5 o 6 años que llega a su plenitud, más o menos entre 150 kilos. Las vacas bien alimentadas. La vida productiva de una vaca adecuadamente alimentada más o menos dura entre 14 y 16 años. La vaca de lidia es muy raro que dé crías todos los años, ¿eh? A veces da 2 años, deja de dar. Hay vacas que dan 1 año sí, 1 año no. No es lo mismo que la vaca de carne, que uno de los factores principales de selección de la vaca de carne es que para cada año. Aquí, como tenemos otros criterios de selección, que es el comportamiento, le aceptamos a la vaca que no para todos los años. Por lo tanto, las vacas que aún que puedan vivir 14 años, pues nos vienen dando más o menos en su vida productiva, unas 8 o 9 crías en su vida, ¿sí? Y eso las que estén bien alimentadas y las hayamos tenido todos los cuidados sanitarios del caso. Como decía yo, la vaca al vivir en el campo, pues tiene una alimentación natural que cubre principalmente del pasto y almacena reservas en la época de abundancia, en la época de lluvias, principalmente en el verano, otoño y el final de la primavera, y las gastan en el periodo de secas. Las vacas llegan a tener un volumen muy diferente entre la época en finales de octubre a lo que vienen teniendo a estas alturas del año, que es marzo, abril, mayo, en que tienen un tamaño obviamente inferior. Aunque obviamente la demanda de lactancia y también el tamaño del becerro para su desarrollo dentro de la madre durante el embarazo de la vaca, pues le demanda obviamente energía a la vaca, pero principalmente la toma esa energía para llevarla a ese momento en la época de pasto. No hay nada como el pasto del campo para la vaca de lidia. Como les decía yo, puse un animal, una leche muy, muy nutritiva, rica en grasa y proteína, con un 4 o 5% de grasa y proteína y unos 4 litros, ¿sí? Hay vacas que dan más, como todo, pero pues no pasan de 6 litros. Mientras podemos tener una vaca de carne como las que les enseñaba yo, que puede fácilmente llegar, esas cimentas llegan a dar hasta 30 litros de leche, ¿no? Entonces, pues también eso implica el tamaño del becerro, pero pues cada una va teniendo sus características porque se seleccionan para diferentes objetivos. Mientras una se selecciona para embestir las crías, otra se selecciona para dar leche y para dar carne. Entonces, los objetivos son diferentes y por eso hay cada una tiene sus características principalmente. Esta podemos decir que es una vaca muy buen estado, en época de empadre, una vaca en muy buen estado que va, como yo les decía, va a guardar parte de toda esta energía y toda esa energía para en su momento, cuando esté en el último periodo de crecimiento del feto dentro de la madre, de la cría dentro de la madre, tenga la capacidad para criarla y después para amamantarla. Claro, como lo he dicho una y otra vez, si es el caso, en el campo se les ayuda con alimentación para que estén en buenas condiciones. Becerros, les decía yo, nacen pseudo rumiantes y por lo tanto, pues recién nacidos, la base de su dieta es líquida. Con el tiempo se van volviendo rumiantes y entonces empiezan a consumir solamente alimentos sólidos. Es muy importante los primeros días de nacencia del becerro. La madre no
no logra transferir todas las defensas inmunitarias al feto a través de la placenta. Por lo tanto, el becerro prácticamente nace desprovisto de la inmunidad necesaria para enfrentarse a diversas agresiones de su medio ambiente a donde llegó. ¿Qué le va a dar la inmunidad? El calostro. ¿Qué es el calostro? Son lo primero que produce una vaca para amamantar al becerro. Es fundamental. Animal que no toma calostro durante los dos días primeros de nacido es un animal que seguramente va a morir. Definitivamente tendrá diarreas, neumonías, en fin. Si no recibe de la madre el calostro, o sea, es un animal que nace y lo retiramos de la vaca y le damos leche normal, aunque sea de vaca, pero no sea calostro, ese animal días después va a morir. Lo que lo hace inmune es el calostro de los primeros días que le transmite la vaca. ¿Qué nos preocupamos en principio para el animal? Pues obviamente hasta que el animal, después de haber nacido más o menos con 20 kilos, llega a los 70 u 80 kilos de peso, que es como decía yo, a los 8 meses, que se desteta, lo principal que tenga es proteína. Les ayudamos ya al final del periodo en que están con las vacas, porque toman menos leche, y en el destete les ayudamos dándoles un alimento principalmente rico en proteína para que tengan desarrollo. Obviamente también se les dan minerales y vitaminas, se les dan tratamientos con vitaminas, se les da también en la alimentación y se les dan minerales para que tengan un buen desarrollo tanto óseo como muscular. Cualquier carencia que se dé en esta época de primera del animal es una cuestión que va a llevar hasta el final de su vida. Es indispensable los primeros meses del animal, el primer año, 3, 4 meses, para que tenga un desarrollo óseo adecuado y muscular adecuado. Si no, después siempre va a cargar con esa deficiencia. Tenemos 2 crías, la de la derecha más delgadilla, con menos años, con menos días de nacida, y la de izquierda más desarrollada, pero está obviamente en las dos, ambas, en sus primeros días de nacida. Una vez que se desteta, llamamos añojos a los que ya se destetaron, es un rumiante perfecto, y entonces durante todo ese tiempo, hasta el año o 2 meses, pues se le trata de dar, como decía yo, una alimentación no nomás con pastos de calidad, sino también principalmente rica en proteína, para que el animal se vaya desarrollando. Es indispensable para el desarrollo del animal este periodo de añojos para que esté en condiciones adecuadas en el futuro. Necesitamos que el animal cubra sus necesidades básicas, por lo tanto, mantener sus necesidades básicas. Eso le corresponde principalmente a la proteína, ¿sí? A la energía que le estamos dando para tener su desarrollo. Debemos de complementar con minerales y vitaminas, ¿sí? También es necesario el crecimiento según después de haber cubierto sus necesidades elementales, empezará a crecer. Por lo tanto, hay que darle suficiente, no nomás para cubrir sus necesidades elementales de sobrevivencia, sino darle en abundancia para que pueda crecer, ¿sí? Y toda la química del animal está en el aumento de peso, que te determina todas sus necesidades de crecimiento, así como todas las cuestiones óseas y musculares necesarias para mantener su desarrollo. Los animales, una vez que llegan a los 2 años y medio,
que están en el campo principalmente, su composición tisular va cambiando, ¿sí? Va aumentando de peso con la edad y toda su composición va cambiando. Se necesita seguir dando un porcentaje importante de proteína y principalmente ya empezarle a dar una proporción importante de energéticos. Cada vez habrá más de tejido adiposo, más grasa, y por lo tanto hay que empezar ya a cambiar el tipo de alimentación. Un animal que está mal alimentado, lo he dicho una y otra vez al principio, nunca va a tener un buen desarrollo. Sin embargo, un animal que ha tenido desarrollo y por algún problema de seca, de enfermedad, de lo que ustedes gusten y manes, que le pase a los 2 años y medio, 3, va a volver a recuperar su peso normal, y va a emparejarse con los demás de la camada. Pero si no logró su desarrollo en sus primeros años, nunca va a emparejar a los demás de la camada. Esto podemos decir que es un animal 2 años y medio. Está bien, es un animal que no está excesivamente gordo, está bien desarrollado, empieza a marcársele las partes del animal, tanto su morrillo, sus músculos de patas y manos, el desarrollo de la nalga, en fin, empieza a marcarse ya las características que va a tener cuando sea adulto y tiene un buen desarrollo como estos dos que están ustedes viendo. Toreros y toros. Es la fase final en que se remata un animal. Es el llegar al estado adulto. Es llevar los toros más o menos de entre 380 kilos a los 520, 540 que va a tener cuando se lidie. Llevarlos, obviamente, de su etapa de novillos a su etapa de toros, que es su último año. Hay una gran, aquí los animales empiezan a tener ya una acumulación de grasa que es necesaria. Necesitan mucho más energéticos, precisamente por la acumulación de grasa. No hay que engordarlos intensivamente, y menos el toro de lidia, porque recordemos que es un atleta, entonces debe de ir subiendo poco a poco de peso. Un animal de lidia no debe de subir más de 700 gramos diarios, mientras el de carne puede llegar a subir hasta 1,5 kilos diario. Un animal de lidia, lo ideal es que suba 500 gramos diarios. O sea, ya establecido su periodo en el cebadero, en el cual ya se acostumbraron a esa nueva alimentación y a su nuevo hábitat, le sube más o menos unos 500 a 600 gramos en el mejor de los casos diarios, y así tiene uno que calcular cuánto tiempo va a tener que estar en el cebadero, sabiendo que crece 15 kilos al mes para llevarlo al peso ideal, de acuerdo con su tamaño, de acuerdo con la plaza a la que va a ir a lidiarse, en fin, de acuerdo ya con todas las exigencias de trapío y peso que tiene que tener un toro para poderse lidiar en una plaza de toros. Aquí, obviamente, el alimento centralmente es concentrado en cantidades importantes. Un toro más o menos come al día unos 8 kilos de concentrado, y lo complementamos con materia seca, como puede ser principalmente rastrojo, para que puedan rumear bien y aprovechar bien la alimentación. Más o menos llegan a comer unos 8 kilos de concentrado, y exclusivamente les damos concentrado en este periodo de alimentación. Aquí tenemos un toro listo para irse a la plaza, como los que les enseñé antes. Está perfectamente desarrollado, lo ven ustedes con su musculatura marcada, su morrillo, su adultez, sus astas, no muy gordo, no muy ancho de las nalgas, no es toro de carne, no debe ser muy ancho de las nalgas, no tiene para qué ser, sería simplemente carne y grasa que está cargando
innecesaria para la lidia. Y yo que toro como este, pues un toro que está en perfecto estado para la lidia. Es un animal que se ha pasado ya 8 o 9 meses en el cebadero y está listo para la lidia. En cuanto a la cuestión sanitaria, obviamente en la ganadería tengo quien me ayude tanto a la nutrición, en reproducción, nutrición y sanitario. Tengo auxiliares, que especialistas en la materia, que me dan asesoría externa. Bueno, pues llevo un programa sanitario, un protocolo sanitario, mucho más intenso en las vacas que en los toros, porque en los toros se les molesta lo menos posible. Las vacas normalmente se hace un protocolo sanitario de cada 6 meses, los toros en principio cada año, y solamente ya cuando están en el cebadero, cuando bajan al cebadero, se hace un tratamiento sanitario cuando bajan al cebadero, y a los 3, 4 meses, cuando mucho, otro, y ya no se les vuelve a tocar. Lo ideal es no tocarlos, a menos de que pase alguna necesidad, que estén parasitados o que tengan problemas de desarrollo o que tengan algún accidente, algún pleito o algo, se les toca. Si no, no se les toca hasta que se les embarca para irse a la plaza. Les pongo diferentes vacunas según lo que sea y lo que necesite y la zona en la que viva cada ganadería. Hoy hay, pues obviamente, el desarrollo sanitario es altísimo, entonces ya los veterinarios nos dicen qué debemos de hacer para vacunarlos de acuerdo con los parásitos que hay, enfermedades de la zona. Yo, por ejemplo, antes no tenía el problema de garrapata. Por desgracia, algunos vecinos ejidatarios trajeron algunos toros de animales de Tamaulipas y ya hay garrapata en la zona de mi rancho, en una parte de la zona de mi rancho. La estoy erradicando, vacunando a los toros y a las vacas y bañándolos. Yo espero limpiar eso en un par de años para que ya no haya garrapata, pero son cuestiones que se presentan, así como varían las enfermedades, también en el hombre, pues también en el ganado, obviamente, varían las enfermedades. En fin, esta sería la parte principal, central, rápida, que les he dado a ustedes de lo que sería la vida de un toro y de una vaca de lidia en una ganadería, con sus diferentes etapas en cuanto a su periodo de desarrollo, de sanidad y de alimentación. Les agradezco mucho. Espero que haya sido de su interés y cualquier duda, pues estoy para servirles. Mil gracias. No, pues muchas gracias, Eduardo. Nos has dado una panorámica más que completa de lo laborioso y del tiempo que lleva también criar el ganado bravo. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, primero me llama la atención y me gusta mucho que hayas dicho que tu hato de vacas no pasa de 220, ¿no? Porque luego sé de otras ganaderías donde tienen vacas porque todos los animales les parecen muy buenos. Entonces me encanta ese rigor en la selección. Pero bueno, yo quiero preguntarte si también entre las vacas son frecuentes las peleas. Sabemos que entre los machos son muy frecuentes las peleas, pero entre las vacas. Y lo otro, algo que desconocemos o que, bueno, por lo menos yo desconozco y he buscado información al respecto, es si entre las manadas de vacas bravas hay también alfas y beta, o si rotan esta figura. Sí. Sí pelean las vacas, ¿eh? Obviamente en la época de lluvias en que están en potreros más grandes y disputan menos la comida, pelean menos. Aunque también las vacas alfa, que son las más fuertes o las más peleoneras, también cuando se sienten más fuertes, es cuando más les pegan a las otras. Les pegan hasta las crías de las otras vacas, o sea, sí pelean. Estando el toro, se ponen en orden un poquito, ¿eh? Normalmente, obviamente, ahí manda el toro por su tamaño y por todo. No soy machista, no voy a ser que me empiecen aquí a criticar, pero en esto sí, el toro manda por su tamaño y todo, y obviamente pone orden. Pero sí hay vacas que mandan en el grupo.
Y luego cuando las juntas, cuando les quitas el toro, las juntas y se las estás alimentando para ayudarles, ahí es cuando más pelean por la comida, ¿eh? Ahí es clarísimo la vaca que manda. No deja acercarse a las otras. Si otra vaca está comiendo, va y la quita del comedero. Y sí, ahí es muy claro la vaca que manda, ¿no? Y pelean. Y que se llegan a matar, sí. Se llegan a cornar también. Y más que son muy astifinas las vacas. Estando fuertes, las vacas gordas se dañan entre ellas también, ¿eh? Uf, bueno, no diríamos jamás que eres machista, porque también conocemos de otros animales y entendemos cómo son las sociedades y los grupos de hembras. Así nadie lo diría. Oye, Eduardo, bueno, yo creo que es importante que hayas hablado, como dice Fer, ¿no? Una panorámica tan grande de lo que es una ganadería, sobre todo en estos tiempos que oímos a estos grupos animalistas, pseudoanimalistas, como les llamo, que dicen, no, vamos a salvar los toros y nos los llevamos a un santuario, ¿no? Yo creo que no tienen ni la más remota idea de lo que es cuidar a un toro bravo y todo lo que hay detrás del toro que se ve en la plaza, que como bien dices es un 7, 8%, hay gente que dice 9, hay gente que dice 6, pero por ahí estamos de todo lo que hay en una ganadería, porque se desconoce todo lo que sucede en una ganadería. Y yo tengo a lo mejor una pregunta ahora que está de moda y ya empiezo a oír algunos ganaderos en México, antes se oía menos, pero ya empiezo a oír algunos ganaderos que hablan de las fundas. ¿Tú Sí. qué opinas? ¿Fundas sí, fundas Yo no? sí infundo, no sí infundo. ¿Tú Sí, yo sientes? estoy totalmente de acuerdo con las fundas, ¿eh? Es una gran ayuda para varias cuestiones. Una, los pleitos entre los toros, pues obviamente son menos letales, ¿no? Porque no es muy difícil que penetre un toro al otro con la funda. Sí, los golpes muchas veces hacen tal daño que se pueden matar un toro a otro, simplemente golpeándose. Pero quitas el problema de las cornadas. Entonces, los pleitos son mucho menos letales. Pelean menos los toros. Y por otro tienes la ventaja, como las fundas no es una cuestión como un yeso que te ponen en un brazo. Se usa el mismo yeso que le ponen al humano, las mismas fibras de vidrio que le ponen al humano, que respira perfectamente y por eso ahora las fibras que le ponen al humano, el brazo no queda como antes, que los que estamos ya viejitos nos pusieron yeso y se nos ponía el brazo chiquitito y con todas las cuestiones sigue respirando bien el brazo o la pierna o lo que se te haya roto. El cuerno también, todo el cuerno sigue respirando. El pitón se afina más, o sea, la punta del cuerno, el pitón se afina más. Y recordemos que es como la uña, el cuerno es como la uña, ¿no? Nace de atrás hacia adelante, o sea, lejos de disminuirse su crecimiento, se da mayor. ¿Por qué? Porque no tiene el desgaste natural de que el animal es muy dado a rascarse en el pie, a rascar el piso, a rascar los árboles, las cercas de piedra. Les gusta mucho a los toros meter los cuernos entre las cercas de piedra, entre las piedras en las cercas para rascarse, y eso les limaba mucho los pitones. Ahora, aunque lo sigan haciendo, con la funda, que es un casquillo de cobre, cubierto, como les dije yo, de la fibra de vidrio, ese casquillo de cobre protege todo esto y permite que siga creciendo el cuerno, ¿no? Y el pitón. Muy bien, pues tenemos comentario de Dani Mora desde Costa Rica. Muchas gracias por esa tan completa información. Saludos. Y tenemos una pregunta que dice, el comportamiento que describió en la tienda durante la pica, ¿ese comportamiento debe mostrarse luego en la corrida de toros en el primer tercio? Pues sí, ¿no? Todo lo que uno selecciona con el tiempo se debe de ir demostrando en la plaza de toros. Uno le va dando sus características de su gusto a la ganadería. Hay ganaderos que les gusta que decimos el toro se mate en el caballo. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Que la críe, que la vaca pelee en el caballo mucho durante la tienda, ¿sí? Hay ganaderos que le dan prioridad a lo que es la fiesta más
actual, más moderna, que es que tenga el fuelle suficiente y el fondo suficiente para después en la muleta durar muchos muletazos. Que también el que la vaca dure mucho tiempo y después el toro en la plaza lo haga, es un signo inequívoco de bravura. O sea que el animal en vista muchas veces es un signo inequívoco de bravura. Pero sí, si tú seleccionas con corrección y con consistencia durante muchos años, debes ir logrando un comportamiento en el macho igual que en la hembra en la plaza. Entonces, si a ti te gusta una cosa, vas buscando ciertas cualidades, las vas reflejando en el tiempo y se van reflejando el toro en la plaza, ¿no? Entonces, sí debe ser así. Y si no es así, a mí se me dicen, ¿salen los toros como tú quieres? Pues sí, porque si no sería pésimo ganadero. Hay muchos que contestan que no, pues no, entonces es malísimo ganadero. Si yo no logro lo que quiero después de 30 años de ganadero, pues fui muy mal. O sea que eso de que los toros no tienen palabra de honor, pues no, porque se pueden comportar de diferentes maneras y pueden tener muchas cuestiones que ese día les afecta. Ahorita les platico una cosa que me acaba de pasar en Aguascalientes, que ese día les afecta, obviamente, por ser un animal de un solo comportamiento, un solo día, y le afectan muchas cosas. Desde que se sienta mal, tenga un dolor por algún motivo, haya comido mal, el traslado le haya causado algún problema, pero en fin, en general, el animal, si no se comporta como tú tienes idea de que se debe comportar un toro de lidia en la plaza con rango más menos, pues quiere decir que no has logrado nunca lo que has querido, ¿no? Entonces, todos mis colegas que dicen que el toro no tiene palabra de honor y que yo ya hice mi parte trayendo el toro bien presentado y ya no es mi culpa si embiste, es mentira. El único responsable de que el toro embista, con sus más, menos y circunstancias especiales, es el ganadero. Lo demás, quitarnos responsabilidad. Pero fíjense, lo difícil que es esto. Hace unos días se le dio una novillada en Aguascalientes, que fue el final de un concurso que hizo la Asociación de Ganaderos, que se llama Campo para Novieros. Y entonces pusimos novillos, diferentes ganaderos, 6 ganaderos, entre ellos yo. Y eché un novillo ahí que tenía, por cierto, ya 4 años porque tenía poco desarrollo, como lo que yo hablaba hace rato, ¿no? Y pegué el petardo tremebundo, vergonzoso, de que se cayó el novillo desde que salió una y otra vez, hasta que el señor juez, ya después de que le habían mentado la madre lo suficiente el público y lo habían presionado lo suficiente, con toda razón lo regresó al corral. Bueno, ya salió otro que fue mucho mejor, que fue de José Marrón, y ya salió, pasé yo mi vergüenza, recibí mis mentadas de madre correspondientes, y en la noche, esto fue a las 4:30, 5, 6 de la tarde, en la noche, como a las 11 de la noche, lidiamos el toro en la misma plaza, en el ruedo ahí. El toro nomás se fue a un chiquero y a las 5 horas volvió a salir al ruedo. El mismo toro, que no se había picado, ¿sí? Antes de picarlo lo regresaron. Bueno, salió el toro a las 11 de la noche, 5 horas después. No dio ni un tropezón, pero ni uno. No se cayó una sola vez. Al revés, lo picamos, yo me equivoqué. Lo picamos poco pensando que iba a tener poca fuerza. Bueno, trajo al torero de la gamarra por la fuerza que tenía. Fue molesto, le faltó calidad al toro, aparte de eso. El toro fue molesto por lo fuerte que embestía, lo brusco que era, y embestía una y otra vez. Le dio muletazos, un matador de toros que lo toreó en la noche, 2 novilleros que le dieron chance de darle las 3, y el toro no se cayó una sola vez. Y 5 horas antes en el ruedo se había caído una y otra vez a tal grado de que lo habían devuelto al corral. Para que vean lo difícil que es esto. Claro, claro. Bueno, siempre hemos sostenido, Fernanda y yo, ¿no? Hay ganaderos, no hay ganaderías. Sí, claro. Es el cocinero, no la cocina. Exactamente. Oye, mira, aquí nos pregunta, nos ha acompañado en todos estos cursos Matthew Butler desde Austin, Texas. Él es profesor en la Universidad de UT en Austin. Y nos pregunta que si puedes hablar un poco más de las diferencias que se buscan crear en el cebadero en relación a la calidad del festejo o categoría de la plaza. Sí, claro que sí. Mira,
Pongo el ejemplo del novillo que llevé el otro día a Aguascalientes, que te digo que tenía 4 años, no tuvo un desarrollo físico adecuado. Por lo que sea, tenía alguna cuestión que no le permitió crecer, lo suficiente como para que fuera una plaza de primera, que podría ser la Plaza de México, Guadalajara, o Aguascalientes, o alguna otra plaza de las de México de primera, ¿no? Entonces, pues lo tienes que, por falta de su desarrollo, pues lo tienes que echar en una novillada o en una plaza de segunda, primero por su desarrollo de conformación física y luego por el tamaño de sus astas, ¿no? También, segundo punto. Tercer punto, una vez que el toro tiene su desarrollo físico adecuado y sus astas adecuados, hay toros que tienen trapío y hay toros que no tienen trapío. Por su conformación física, tal vez tengan la cara no proporcionada con su cuerpo, no desarrollan morrillo. Hay muchos animales, es una cuestión de conformación física. Hay animales que desarrollan mucho morrillo y hay animales que no desarrollan morrillo. El morrillo les da mucho trapío a los toros y les da más seriedad en su presentación, y por eso normalmente los toros que tienen una situación física adecuada en cuanto a tamaño, que te pueda dar un peso adecuado entre 480 y 520 kilos, en que sus astas son las correctas, ¿sí? Y toda su conformación te da trapío, que es una cuestión que, aunque sabemos que es subjetiva, es decir, cuando ves un toro, decir, ese es un toro que tiene presencia y que yo no me paro enfrente de él, ¿sí? Eso es el que te dé trapío, que tenga armonía, que tenga belleza. Y otro toro puede ser grandón, puede pesar más, pero es destartalado, como decimos, muy guacaludo, muy grandón, las astas mal desarrolladas, mal montadas las astas, el testuz feo, pues lo echas a una plaza de segunda, ¿no? Porque no es un toro para ir a una plaza de primera. Eso lo vas viendo con el tiempo. Y también, obviamente, como último y principal cuestión, pues es su historial genético, ¿no? Todo lo que trae atrás te lleva a decir, ese toro sí lo puedo echar en una corrida que tengo especial cuidado, o lo tengo que llevar a una plaza segunda porque, bueno, todavía no he probado totalmente al padre, o la madre me dio una cría floja y tengo miedo que este toro también sea flojo, ¿no? Entonces, flojo en comportamiento, no flojo en flojedad de manos y patas, que te puede pasar por una cuestión física, que algo pasa transitoriamente, como le pasó al toro que estábamos hablando. Pero sí, eso es lo que cuidamos en el cebadero. Muy bien. Tiene también Mario Martínez, una pregunta. Dice, ¿cuál es la pinta que predomina en la ganadería? Me imagino que en tu ganadería. En la mía, los negros y los cárdenos, ¿sí? Como vengo de la línea de Saltillo principalmente, predominan negros y cárdenos. Oye, bueno, como dije al principio, y los que no entraron, en un comercial, si quieren conocer bien tu ganadería y cuáles son tus encastes, que vean el programa de Redes Culturales Taurinas contigo, porque yo creo que ahí se aprendió mucho de lo que es la rama Saltillo y cuando trae Santa Coloma, ¿no? Pero bueno, sí. Otra Ahí hablamos pregunta. de eso. Sí, lo que pasa es que entró mucha gente después y hay varias preguntas en ese sentido. Sí. Y Alfredo de Santiago dice que si les haces pruebas de TB y BR. Sí, hago saneamientos. Yo no hago un saneamiento como tal, como podría ser en algunas zonas para exportación y eso, pero hago muestreos. Sí tomo un grupo de vacas y de machos y de becerros y los muestreo para ver que no tengan problemas sanitarios del tipo que él está diciendo, ¿sí? Ok. Bueno, Eduardo, pues... Eso se llama acto libre, ¿no? Acto libre de las enfermedades que marcan las autoridades sanitarias para que tengan cierta movilización, ya sea dentro de la República Mexicana, los animales o las hembras principalmente que van a recría,
o que las vas a exportar. Eso se llama hato libre. Entonces, tienen ciertas características sanitarias que marca la autoridad y con esas pruebas de que acaban de mencionar, ves que no tengan esas enfermedades. Bueno, una última dice de Ricardo Sotelo. ¿Es cierto que algunos ganaderos suelen tener un tauródromo para que los toros corran y tengan más fondo en la lidia? Les Sí. recordamos que sus preguntas, por favor, traten de ponerlas en el chat de preguntas y respuestas, que de repente para nosotros es muy difícil estarlas cazando de este otro chat. Sí, es definitivo. Eso es una cuestión que empezó hace unos 15 o 20 años a darse, de poner un tauródromo, que es poner una pista, como donde corren los caballos, podríamos ser una pista, con el piso adecuado, y los toros ya cuando son adultos, cuando están en el periodo de cebadero, los corres a velocidad media, o sea, que vayan un poquito más de trotando, casi galopando, que se vayan moviendo, y les das un ejercicio para que tengan más fortaleza y mejor respiración, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con que se haga, ¿eh? No lo hago porque no tengo en el campo el lugar adecuado para hacerlo. Pero es una cuestión que se hace, hay que saberlo hacer muy bien. Ahora sí que para no entrenar al toro, ¿sí? Para no irlo a maltratar, tienes que dejarlo de hacer más o menos un mes antes de que se lidie, para que se recupere. Hay que saber dar el ritmo del toro, no ir muy despacio ni apretarle mucho para que no se molesten, pero sí, una cuestión aeróbica al toro le viene muy bien, ¿eh? Y aparte, le sirve mucho para el estrés, dejan de pelear, se relajan los toros. Es bueno, es muy bueno. Y sí hay unos muy buenos, ¿eh? Hay quien lo tiene en México y quien lo tiene en España muy buenos y lo hace muy bien. Yo no lo hago no porque no me guste, sino porque no tengo dónde hacerlo. Claro. Oye, mira, aquí hay una pregunta que se me hace interesante de Mario Martínez, que dice que él habla de las 3 vistas que se hablan, ¿no? En el campo, en los corrales y en el ruedo. Tú como ganadero, ¿cuál es la vista que más te gusta para un toro que se va a lidiar? No, la que más veo obviamente es la del campo, ¿no? Porque es donde estoy acostumbrado a verlos de chicos y cómo se van desarrollando, los veo cada rato, los trato de ver, no todos los días, si es que estoy en el rancho, porque si no les pierdo el punto de comparación de cómo los vi la vez anterior. Trato de verlos cada 8 días, ya para que empiece a notar diferencia de desarrollo físico. Pero pues ahí sí, aparte no más eso, cada rancho tiene su visión, ¿eh? Por la conformación física del campo, los toros los ves para arriba, para abajo, en fin, como que cada campo tiene su conformación. Y digo, cada campo tiene su visión del toro. Yo voy a ganaderías de colegas y no le atino al peso de los toros en el campo como le atino a los míos, porque bueno, pues tengo la experiencia de lo que pasa en mi rancho y la visión de lo que pasa en mi rancho. Pero efectivamente, hay toros que se ven de una forma en el campo. Cuando llegan a los corrales, por su presentación, su actitud, se ven más o menos de lo que lo veías en el campo. Y luego salen a la plaza y todos los que los veías perfectamente bien presentados en el campo y en los corrales, salen a la plaza y se ven mal. Y toros que veías menos en el campo y en los corrales, salen a la plaza y por su actitud, el del toro, se ven más, ¿no? Mucho ayuda la edad, ¿eh? Si los toros tienen más edad, cuando salen a la plaza se les nota más que en el campo y en los corrales. En el ruedo se les nota más. Le da a los toros cinqueños que decimos, te ayudan mucho en el ruedo. Se ven mucho más de lo que se ven en corrales y en la plaza. Claro. Bueno, nos pregunta Alberto Díaz Carballeda, y te digo que hay varias preguntas en este sentido Que sobre lo mando a saludar, Alberto. pero sí quiere que le saber cuál fue tu experiencia con esta importación que hiciste de ganado. ¿Cuál fue tu experiencia con los primeros sementales, añojos, etcétera? Es que aquí como que se perdió un poco la pregunta, pero bueno, me imagino se refiere a eso.
Bueno, mi experiencia en cuanto a genéticamente fue una cuestión importante hacerlo entonces, hace 30 años. Hoy lo han repetido en estos últimos año y medio algunos de los colegas míos que han traído pie de cría de España. Fue muy importante. Cuando yo lo hice hacía más de 50 y tantos años que no había habido una importación. Sí ayudó y abrió genéticamente el comportamiento de los animales, ¿no? O sea, fue un refresco genético importantísimo que ha dado un nuevo perfil al toro mexicano y un nuevo encaste que, bueno, pues es los encinos y algunas ganaderías que se han desarrollado alrededor de los encinos parecido, ¿no? Es diferente al toro tradicionalmente de lo que era el saltillo mexicano, como el saltillo español, como el Santa Coloma español, porque aquí es la mezcla de Santa Coloma español con el saltillo mexicano, que esos son los encinos. En cuanto a tamaño, que muchos dicen de que el tamaño del toro español no lo logramos aquí porque no queremos, no es cierto. En cuanto al tamaño del toro español, y no tanto el mi encaste, que es más chico que el toro parladeo, morube, se achica, en México se achica, el tamaño se achica. Se reduce el tamaño de las nalgas, se reduce el tamaño del pecho. ¿Por qué? Pues por el ambiente es definitivo. El medio ambiente, no el ambiente. Si no les pondríamos música a todos para que crecieran. No, el medio ambiente. El paralelo y el meridiano son definitivos. El periodo de lluvias y el volumen de la precipitación pluvial es definitivo para el desarrollo del toro. Entonces, en ese sentido, cuando llegaron los toros, las siguientes generaciones fueron más grandes que las habituales que tenía yo y ahora se han vuelto a reducir al tamaño normal que antes tenía yo. Pues ahora sí que siguen entrando preguntas, pero yo creo que ya, ahora sí nos pasamos del tiempo. Guillermo te podrá mandar preguntas para que las contestes. Adelante, Fer. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Fue más que completa tu exposición, como siempre, muy puntual, porque además de ser un gran ganadero, yo lo he escuchado en otras charlas y sus intervenciones no solamente son puntuales, sino además muy brillantes. Así que enhorabuena. Ya vimos la duración, el tiempo que toma criar toros bravos respecto del ganado destinado a la producción cárnica. Ya vieron ustedes la comparativa en fotos y la explicación que da el ganadero con el ganado cimental que hay, las diferencias de tamaño a tan corta edad y a lo largo de su desarrollo, las particularidades de la nutrición del toro para los diferentes festejos y además siendo rumiantes, luego pueden presentar problemas de acidosis y demás, que precisamente por eso habló de la ingesta tan importante de la fibra que tienen los toros bravos. Y pues no nos queda más que felicitarte por tu exposición tan detallada, invitarte a que en otro momento luego nos puedan hablar también de las particularidades del campo y de la tierra, que por ejemplo no sufre erosión el suelo en las ganaderías, a diferencia de los terrenos que se dedican a producción agrícola. Esperamos tenerlos aquí el próximo martes dentro de 15 días y les agradecemos muchísimo haberse conectado una vez más. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, María Ángeles. Gracias a ustedes.